como el trabajo mismo. De inmediato la intervención en este debate de la asambleísta Silvia Salgado. Yo quería partir en este punto de lo que ya habían advertido algunos colegas asambleístas. El Ecuador tiene algunas leyes que contemplan los derechos laborales y que también hacen referencia al tema de la violencia o a la prevención, especialmente de la violencia. Sin embargo, yo iniciaría diciendo que, si bien es cierto, comparto ese reconocimiento que existe derechos laborales, pero son únicamente de manera formal. En la práctica, estos derechos siguen siendo o siguen teniendo un alto grado de desprotección y de incumplimiento. Y esa es la razón, presidente, para insistir precisamente en este instrumento internacional, porque especialmente las mujeres aquí y en el mundo entero estamos convencidas de que sí es posible un pacto mundial para que exista no solamente un empleo digno, sino un empleo digno sin violencia. Y esa es la razón para que este instrumento internacional en esta fecha tenga la relevancia y la importancia que debe dar esta asamblea. El convenio 190 y su recomendación 206 proviene desde la Organización Internacional del Trabajo. Ecuador es parte de la OIT y es un avance fundamental y constituye un consenso internacional de los Estados miembros justamente a ese gran objetivo de tener una sociedad justa y de establecer compromisos que prevengan políticas de prevención, pero ante todo que contribuyan a erradicar la violencia. Y me refiero un poco desde el punto de vista de las mujeres, porque lastimosamente hay una triste constatación de que es la violencia y el acoso los altos índices y preponderantes de esta cifra y estos porcentajes que se dan en el mundo laboral, especialmente en contra de las mujeres. Por lo tanto, dan cuenta de que este instrumento internacional tiene que seguir combatiendo el acoso y la violencia, como se decía en el informe, algo inaceptable. Peor aún cuando este acoso y la violencia también se suman todas las violencias que hemos hablado, inclusive en nuestra gestión legislativa, las amenazas. No importa si se realiza una sola vez, dice, o que éstas puedan repetirse. Lo importante es que este instrumento internacional, así lo dice claramente, inaceptable cualquier tipo de violencia que causa daño físico, psicológico, económico y también sexual. Pero cuando entendamos, o sea, que la violencia y el acoso no solamente se refiere a los golpes, como esa única percepción de la violencia, no es así. La violencia, hay que insistir, es el abuso verbal, es la intimidación psicológica en el mundo del trabajo, es el acoso y el abuso sexual muy presente en esas relaciones de poder, es los despidos ilegales. A eso también se refiere este instrumento internacional. Y en el tiempo de pandemia, preguntemos cuántas, especialmente de las mujeres, en cualquier actividad, pero fundamentalmente las trabajadoras remuneradas del hogar, han sido las primeras víctimas de esos despidos ilegales, dado las condiciones de falta de seguridad social, por lo tanto de estabilidad y garantías de estabilidad laboral, peor aún, una indemnización justa. Las extensas horas de trabajo también es violencia. La baja remuneración, a igual trabajo, diferente remuneración en el caso de las mujeres. La amenaza de perder, de que sea una causa de perder el trabajo. En este caso de la pandemia, ya las mujeres empobrecidas especialmente, ya no saben
y no sabían y distinguían el miedo entre perder el trabajo o contagiarse de la pandemia. La desvalorización entonces del trabajo realizado, y algo que me parece importante decirlo, el racismo en el mundo del trabajo aún persiste. La discriminación en el trabajo aún persiste, no solamente por la condición de mujer, sino también por la condición de etnias. Preguntémonos cuántas mujeres, especialmente indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales, que viven en situación de movilidad del campo a la ciudad especialmente. ¿Cuántas de estas mujeres son víctimas precisamente de este acoso y de esta discriminación? Las mujeres de frontera, que a falta de oportunidades y por las condiciones de extrema inseguridad y la falta de oportunidades, tienen que emigrar a las ciudades. Van huyendo de una violencia y se topan con todas las violencias posibles en el campo de la ciudad. Este instrumento internacional, presidente y colegas asambleístas, tiende justamente a eliminar algo que, a pesar de que existen leyes y los derechos establecidos, sigue insistiéndose en una cruda realidad, en donde te piden pruebas de embarazo para el acceso al trabajo, en donde te condicionan no tener hijos, en donde los despidos laborales, son más fáciles porque no tienen seguridad social, en donde hay este discrimen a la orientación sexual inclusive. Entonces, miren ustedes, seguiremos haciendo uso de cualquier instrumento internacional a efectos de que estos contribuyan, ante todo, a eliminar esto que aquí ya se ha dicho. De 10 personas, 8 trabajadoras remuneradas del hogar, es una cifra que nos da CARE de un estudio hecho también en el Ecuador, son víctimas de violencia en el lugar de trabajo. Entonces hay racismo, hay relaciones desiguales de poder, hay desventaja en el mercado laboral, hay violencia por razón de género, hay discriminación por etnias, hay desigualdad, ¿no es cierto?, en los costos monetarios de los salarios. Y miren ustedes qué contradicción cuando en nuestro país, si por un lado hay reconocimiento de que existe una constitución de derechos y de justicia, tenemos la LOCEP, tenemos la ley de justicia laboral, tenemos el Código del Trabajo, tenemos la ley de prevención de la violencia, sin embargo, el incumplimiento y la falta de voluntad política para que justamente estas tengan una concreción en políticas públicas, prácticas que den seguimiento, que vayan evaluando y que castigue y que sancione a quienes lo incumplan. Y aquí muy claramente se decía en el ámbito privado, en el ámbito público, en lo rural, en lo urbano, en el espacio, en cualquier actividad humana, porque a la violencia intrafamiliar que tanto hemos hablado, se suma también la violencia en el ámbito laboral. Por eso, presidente, yo creo que este instrumento nos dota de condiciones muy favorables y me quiero referir básicamente a lo que falta establecer en nuestra legislación, y es la política de reparación a las víctimas, porque terminamos siendo víctimas en donde los daños muchas veces son irreparables. Por eso es que una parte fundamental de este instrumento es la recomendación 206. Es tan valioso porque nos da los elementos justamente para garantizar una legislación y una política pública mucho más efectiva. Nos habla, por ejemplo, de las licencias para las víctimas de violencia, nos habla de la renuncia del empleo, pero con indemnización cuando esta violencia se da. Nos habla del apoyo para víctimas, nos habla de procesos de preparación, de reparación para reincorporarse al mercado del trabajo, nos habla de apoyo psicológico profesional, nos habla de atención telefónica disponible durante 24 horas como responsabilidad del Estado. Entonces, en definitiva, presidente, lo que quiero yo abordar y es reconocer que este instrumento internacional
que viene preparándose desde hace algunos años atrás, es la respuesta a la constatación de que la violencia persiste. Hay una organización que yo creo que hoy más que nunca debemos reconocer a nivel de Latinoamérica y del Caribe. Me refiero a las trabajadoras remuneradas del hogar. Ellas precisamente, decían un dato, corresponden en América Latina y el Caribe a 18 millones. Han levantado una lucha y conjuntamente desde los espacios y las mesas técnicas de la OIT se ha escuchado su voz y muchas de estas demandas están acá. Entonces, en homenaje a esas mujeres, trabajadoras del hogar, que fundamentalmente han sido las primeras víctimas porque han sido invisibilizadas sus derechos, yo creo que este instrumento internacional debe merecer nuestro apoyo irrestricto y el compromiso para trasladarlo a nuestra legislación en lo que compete aún y lo más importante, hacer seguimiento y emplazando a los gobernantes de turno para que esto de la violencia no sea únicamente un discurso de campaña que les permita acumular votos y sea por el contrario voluntad política expresada ante todo por la insistencia y permanencia en cambiar actitudes, conductas y políticas públicas que permitan sancionar el incumplimiento y garantizar la protección de los mismos. Yo, presidente, manifiesto mi irrestricto apoyo a este instrumento internacional. Gracias. Gracias a usted, asambleísta Salgado. Tiene la palabra asambleísta Ketty Cabrera. Asambleísta, buenas tardes. Escuchábamos la intervención de la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, en el marco del debate del informe del convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.